Centroamérica debate propuesta de legalizar las drogas como solución al flagelo del narcotráfico. Nuestro gobierno está abierto a discutir cualquier propuesta, cualquier medida, cualquier iniciativa que finalmente nos lleve a reducir los altos niveles de consumo de la droga. En Guatemala, 6 presidentes de la región buscan llegar a una posición común sobre la poca eficacia de las políticas implementadas por el continente en la lucha contra el tráfico y el consumo de estupefacientes. Que se abra un debate, que haya un diálogo, y eso es lo que los presidentes de Centroamérica han decidido. El consenso final será uno de los temas centrales que serán debatidos por los mandatarios en la 6ª Cumbre de las Américas. Discutir si hay mejores alternativas, qué serían y cómo podríamos ponerlas en práctica. Ese es uno de los temas que está sobre la mesa. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington, el embajador de Costa Rica ante la OEA, Edgar Ugalde, hace un diagnóstico de la situación de violencia que enfrentan los países centroamericanos y explica las alternativas para acabar con el narcotráfico que serán estudiadas en el encuentro regional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudio Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia: despenalización del tráfico y consumo de drogas o continuidad en la política de persecución frontal contra el narcotráfico. Esos dos interrogantes serán uno de los temas centrales a tratar por los mandatarios de los 34 países que asistirán el próximo 14 y 15 de abril a la 6ª Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia. La noticia: a 3 semanas del encuentro continental, Centroamérica toma la batuta y pretende llegar a la cita regional con una posición común sobre la propuesta hecha por el mandatario guatemalteco Otto Pérez, quien propuso la despenalización de las drogas. Que se abra un debate, que haya un diálogo, y eso es lo que los presidentes de Centroamérica han decidido, que haya un diálogo para encontrar otras rutas, otras alternativas para encontrar una forma más adecuada de combatir el narcotráfico. La noticia: este sábado los mandatarios de Centroamérica analizarán la eficacia de las alternativas actuales utilizadas para combatir el narcotráfico. El punto clave: la discusión genera atención porque por primera vez los 6 mandatarios de la región debatirán la problemática teniendo como base no el combate policial y judicial, sino la propuesta de despenalizar el consumo y el tráfico de drogas. La lucha contra el narcotráfico hay que llevarla más allá de la política criminal del Estado. Hay que debatir la solución de los problemas de manera integral, lo cual pasa por discutir la política de salud, educación y de seguridad. Es necesario que Latinoamérica se posicione como bloque. Desde esa perspectiva, cada estado tiene algo que decir y muchísimos temas para aportar. La noticia: Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras ya anticiparon su oposición a que el narcotráfico sea despenalizado. Su decisión va en la misma dirección de los Estados Unidos, que pese a su rechazo de la iniciativa guatemalteca, calificó de positiva la discusión y el debate de la propuesta. Vemos claramente que hay frustración y preocupación de cómo se puede mejor afrontar ese problema del narcotráfico. La política de los Estados Unidos está bien clara, la dijo el vicepresidente Biden. Estamos en contra de la legalización de la droga. Estamos, claro, dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión de por qué no vemos que esta es la mejor manera en la cual se debe afrontar este problema. De hecho, vemos que lo que queremos ver es que haya más cooperación internacional. Saludamos a nuestros invitados en Washington. Saludamos al señor Edgar Ugalde Álvarez. Él es embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Señor embajador, gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche de NTN 24. El agradecido soy yo por darme la oportunidad de conversar con tanta gente sobre temas de actualidad. En Ciudad de México saludamos al señor Jorge Chabad. Él es doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad de Miami en Estados Unidos, investigador en narcotráfico, seguridad nacional, democracia y derechos humanos del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Muchas gracias por acompañarnos, señor Chabad. No, al contrario, gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. También en Ciudad de México saludamos a Juan Francisco Torres. Él es secretario del Consejo de México Unido contra la Delincuencia.
Señor Juan Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Igualmente agradecidos con la oportunidad de platicar con tan distinguido grupo. Quisiera empezar en Washington, señor embajador Ugalde. Le pregunto si la reunión que se va a tener o se va a llevar a cabo en Guatemala este fin de semana, donde se van a reunir diferentes líderes de América Central y van a debatir el tema de las drogas, va a tener una importancia y es una antesala a lo que puede pasar en la Cumbre de las Américas. Bueno, mire, este es un tema indudablemente que es de gran actualidad y creo que tendrá un espacio en todos los escenarios en que participen los jefes de Estado y las altas autoridades de nuestros países. El tema de la despenalización del consumo y del tráfico de drogas como salida, como solución para evitar tantas muertes y tantos crímenes en América Central. Es una propuesta que hace el presidente de Guatemala, Otto Pérez, y es una propuesta que a pesar de no tener eco en la mayoría de los países de América Central, sí es muy llamativa. Costa Rica, ¿qué piensa acerca de esta propuesta? Mire, yo lo que puedo decirle del mérito de la iniciativa del doctor Pérez Molina es que mantiene el tema sobre la mesa, porque este es un asunto que se ha venido discutiendo por años y tiene momentos de gran actualidad y pasan los días, no se vuelve a tocar y la solución se sigue buscando sin el éxito esperado y que están ansiando nuestros pueblos. De manera que para mí la importancia de la iniciativa del presidente Pérez es que haya presentado el tema y que se encuentre sobre la mesa y que debe discutirse profundamente. En Ciudad de México, señor Jorge Chabat, esta propuesta pues obviamente es muy llamativa porque habla de despenalizar el consumo y de alguna manera con esto tratar de evitar esa cantidad de muertes que arrojan todos los días en países de Centroamérica por el tema del narcotráfico. Pero ¿qué tan viable es? ¿Qué tan viable puede ser esta propuesta en esta cumbre que se va a realizar en este fin de semana en América Central, en Guatemala? Mire, yo creo que a corto plazo es una opción difícil de instrumentar porque básicamente para que algo así se lleve a cabo pues necesita el consenso de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos, que ha sido pues de alguna manera el arquitecto de este régimen prohibicionista de las drogas desde hace un siglo. Y este es un tema en el cual el gobierno de Estados Unidos pues no parece estar interesado en modificar su posición histórica, a pesar de que hay algunos estados dentro de la Unión Americana que ciertamente están considerando despenalizar el consumo para ciertos fines, sobre todo médicos, y quizás un poco más en el futuro. Pero a corto plazo no veo que sea muy viable políticamente hablando. Sin embargo, sí coincido en que el hecho de que se plantee ya abiertamente por un presidente en funciones, no por expresidente, sino por alguien que está en el poder, pues es un paso significativo para una posible discusión de esta opción y que refleja desde luego la gravedad del problema del tráfico de drogas en varios países de América Latina. Ahí se nota un cambio de actitud, por lo menos en Estados Unidos, que esta vez abrió la oportunidad del debate. Estados Unidos es el país que financia en gran mayoría de los países de América Central y de Sudamérica la lucha contra el narcotráfico y es el que ha llevado la batuta en el tema de poner la forma de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué pasaría si los países de América Central se niegan a seguir esa discreción de Estados Unidos? Bueno, yo creo que habría presiones fuertes de Estados Unidos porque dentro de la sociedad estadounidense esta no es una opción que es muy bien vista por la mayoría de la población. Creo que provocaría conflictos diplomáticos, en fin, presiones serias. No lo veo sencillo porque además los países latinoamericanos, bueno, en general todo el mundo, pues en términos de poder son más débiles que Estados Unidos. En fin, no sé, sería una situación complicada y creo que sería interesante ver cómo reaccionara Estados Unidos en un escenario de esa naturaleza, pero en fin, creo que si se da sí habría fricciones diplomáticas importantes, en fin, habría que ver qué pasa, pero no, por eso creo que no es
tan sencillo, al menos en el corto plazo, y sin una negociación previa en el mejor de los casos. En Ciudad de México también, Juan Francisco Torres. Señor Torres, es muy fácil o de alguna manera pretender despenalizar las drogas para acabar con el narcotráfico, pero es muy poco creíble o muy poco viable que se llegue a tomar esa decisión y por lo menos que sean en los países de América Central los que encabecen esta decisión, porque no depende de ellos. ¿Qué otras propuestas están sobre la mesa más allá de despenalizar el tema del consumo de drogas y el tema de la venta de drogas? Bueno, nosotros pensamos, y en base a el cúmulo de conocimientos que logramos tener en el foro de drogas que tuvimos aquí en Ciudad de México los días 14, 15 y 16 de febrero, en que tuvimos la presencia de expertos de Estados Unidos, de Holanda, de Portugal, de Suiza, de Brasil, de Colombia, Australia, México, etcétera. Es decir, fue un foro realmente internacional y nos dimos cuenta, corroboramos que efectivamente hay medidas que sí se pueden tomar en el corto plazo y que por lo menos pasaríamos del simple discurso a la acción. En particular, por ejemplo, nos llama la atención que de los más vociferantes reaccionarios en contra del régimen prohibicionista fueron justamente los oradores provenientes de los Estados Unidos, en los cuales la queja más amarga fue que esta política prohibicionista estaba básicamente en el mismo nivel de fracaso que la política de la esclavitud del siglo XIX. De ese tamaño lo ven los críticos de esta medida. E incluso señalábamos que así como Estados Unidos reclama hegemonía y autonomía en su decisión, por ejemplo, de su segunda enmienda constitucional en materia de aportación y venta de armas, nosotros deberíamos hacer lo propio al decir que nosotros no tenemos por qué sufrir 60,000 muertes en un sexenio para aprobar una estrategia que es absolutamente fallida, que es el de procurar controlar la venta y el consumo a través del uso de fuerza pública. Entonces, para nosotros ha llegado el momento de pasar no solamente de la reflexión, sino a la acción, y países como Portugal y Suiza han probado, Holanda también, de que es perfectamente factible tomar medidas concretas para erradicar la violencia y minimizar el narcotráfico y la violencia asociada al narcotráfico sin necesariamente quebrantar el orden internacional. Entonces, Estados Unidos debería ser muy cauteloso en las presiones diplomáticas que entendemos pueden generarse y que además serían abiertamente contradictorias con lo que sucede en donde ya más de 15 estados de la Unión Americana han despenalizado el consumo y ahora hay referéndums pendientes en Colorado y en Washington, donde inclusive la producción va a ser perfectamente legal, como ya lo es en algunas zonas de California. Estamos ante una abierta contradicción de lo que se dice y lo que se hace, y yo no creo que ni Centroamérica, ni Sudamérica, ni México deberíamos estar en esta secuela de violencia y de un debilitamiento considerable de las instituciones y del Estado. Ha llegado el momento de cambiar.